Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga una vez más. Gracias por estar aquí en su canal. Bueno, mire, en este video quiero hablar ya, ¿verdad? Estamos casi a mediación del mes. Ya estamos casi a mediación del mes. Se está yendo 2025 muy rápido, ¿ok? Se está yendo rápido. Pero bueno, ¿será cierto de que nosotros seremos arrebatados en esta generación que estamos? Créame, no lo dude. Y si no fuese así, entonces, pues la Biblia ya no nos enseña alrededor de qué tiempo más deberíamos nosotros de esperar. Hay quienes están sacando, ¿verdad? Hablamos de hermanos en Cristo, de quienes están sacando diferentes fechas, hablando no de directamente el día y la hora, pero sí el tiempo, ¿verdad? Por decir así, el mes y el año, ¿verdad? Pero a lo que yo veo en la palabra de Dios, ¿verdad? Solamente sería lo que es la parábola de la higuera, ¿verdad? Lo que nos anuncia ahí nuestro Señor, ¿verdad? En Mateo 24, y esto no es directamente que Él quería que nosotros estuviéramos firmes a eso, ¿verdad? Sino que eso era para el tiempo de Israel. Pero nosotros sabemos también, ¿verdad? Por el apóstol Pablo, que nosotros no estamos para la ira de Dios. Y la ira de Dios no es nada más media semana de la semana 70 que le falta, ¿verdad? A la profecía de Daniel. No. Son los 7 años, es la semana completa. Es el enojo de Dios con su pueblo y después va a ser el enojo no con su pueblo, sino con los que agredieron a su pueblo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a mirar aquí, ¿verdad? Lo que es en verdad por la confusión que muchos tienen. Fíjese que hasta ese nombre me gusta. Confusión, a lo mejor si le ve ahí es porque me animé a ponerle ahí la confusión, ¿verdad? Salvos por gracia. Mire, yo cuando estaba en la católica, a mí se me decía y escuchaba por ahí que deberíamos de hacer méritos para estar nosotros en el cielo. Y méritos quiere decir que es gracia más obras, ¿ok? Por eso escogí estos versículos de la Biblia, ¿verdad? Para hablar de eso, ¿verdad? Yo sé que usted dirá, oiga, pero ya cámbiele, porque siempre es como retando a alguien para que venga y le diga que no es cierto o que sí es cierto. ¿Por qué no le cambia y habla un poco más de otra cosa? Es que mire, hermana, hermano, amiga, amigo, no es el que yo, ¿cómo le podría decir? No es que yo lo haga a elección mía en sí, en su totalidad, sino que yo miro a la gente afuera, yo miro las almas afuera, y yo veo esa necesidad de ellos, ¿verdad? De obrar siempre bien para ir al cielo, y por eso hago estos videos, para que una alma que está perdida, ¿verdad? Sepa que no es por el obrar, ¿verdad? En sí, ¿verdad? Que ella va a ir al cielo, sino por confiar en Cristo Jesús, ¿verdad? Es por eso que lo hago, porque yo veo en lo que yo veo afuera de mi casa, ¿verdad? Yo veo que no quieren soltar, ¿verdad? Esa tradición que realmente los está llevando a unos juicios y después si no cambian en su corazoncito, bueno, pues van a tener que irse a sufrir, ¿verdad? Eternamente al lago de fuego. Es por eso que son estos videos. Por eso le he dicho a usted, hermana, hermano, que comparta los videos para que ellos se den cuenta de esto, del equívoco en el que están y así salgan de dudas leyendo la palabra de Dios. Oiga, no es malo lo que yo hablo aquí en los videos. Yo no les estoy ni ordenando ni exigiendo nada. Yo hablo la Biblia, lo que está en la Biblia y ya, ¿verdad? Quien mire este video va a tomar su propia conclusión si sí o no. ¿Sí? Entonces vamos a mirar lo que nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y mire lo que nos dice. Dice, y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, quiero decirle que cuando a la gente se le habla de que están muertos, piensan que están muertos en la carne. No, están muertos espiritualmente. Yo estaba muerto espiritualmente.
Por eso Cristo Jesús vino y dijo, ¿verdad? Pues quien creyera en él, el que estaba muerto, viviría. Y sí, yo estaba muerto y gracias a Dios, ¿verdad? Que ya yo vivo y voy a vivir eternamente. No voy a sufrir eternamente. Esto a decir es en mi alma y en mi espíritu, ¿ok? Bueno, entonces aquí dice, ¿verdad? Directamente, conforme al curso de este mundo o tradiciones de este mundo, podríamos decirlo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Acuérdese, si es que usted mira estos videos, que yo he nombrado, ¿verdad?, al príncipe de este mundo, el que no es mi Señor Jesucristo, el príncipe, ¿verdad? Después, antes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que vino a pagar el delito de cada uno de nosotros que creemos en él, ¿verdad? Era el príncipe, el enemigo de Dios. Cuando ya seamos arrebatados, que ya empiece la semana 70, ¿verdad? Que nos anuncia Daniel, ¿verdad? Capítulo 9, versículo, vamos a ponerlo desde el 26 al 27 para que hagan un poco más de entendimiento. Bueno, entonces otra vez ese príncipe por un poco tiempo, ¿verdad? Se le va a dar chance, ¿verdad? Que persiga, ¿verdad? A los que aman a Cristo Jesús y que estaban en un error, que creían que ellos eran ya salvos para ir al cielo, pero pues no, todavía no. O a los que creían que ya estaban listos para ser arrebatados, pero no. ¿Por qué? Bueno, porque eran por la gracia más sus obras. Y Jesucristo dice, yo ya pagué por ti. Si tú lo crees, eres para vida eterna. Si no, lo siento. ¿Ok? Bueno, entonces fíjese lo que nos dice directamente, ¿verdad? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Bueno, entonces fíjese bien, ahorita ese príncipe no está atacando, ¿verdad?, directamente al cristiano, al hijo de Dios, ¿ok? Al cristiano genuino, pero sí está atacando a los que no son en Cristo Jesús, ¿ok? Haga de cuenta que esto es como una red, ¿verdad? Bueno, es más una red, ¿verdad? ¿Cómo le podríamos decir? Telefónica, ¿ok? Si usted aquí tiene muy buena red y usted se va a cierto lugar, ya ahí le empieza a bajar la red, ya le empieza a bajar, ¿verdad? Ya no es la misma, entonces ya más para allá y es posible que ya usted no pueda hacer ninguna llamada telefónica porque ya no se puede. Bueno, haga de cuenta, es lo mismo. En Cristo Jesús entra usted, haga de cuenta, es una red y ya está cubierto, ¿ok? Si no ha entrado a Cristo Jesús, pues no está cubierta, no está cubierto, y el enemigo de Dios viene, ¿verdad?, sobre esos hijos de la desobediencia. Amén. Bueno, dice el 3, entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, o cuando anduvimos, ¿verdad?, también en otro tiempo, ¿verdad?, en la misma naturaleza del pecado. Dice, en las concupiscencias de nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. A ver, cuando usted, ¿verdad?, directamente está fuera de Cristo y usted empieza a tener una... es que es algo que quiero que lo entienda bien. Empieza a tener una experiencia muy fea, ya sea con una pesadilla o un mal sueño, o la realidad, ¿verdad?, que le estén haciendo algún daño físicamente, y usted empieza a temblar, ¿verdad? Empieza a temblar, tiene miedo, y si usted es religiosa, es religioso, ¿verdad? Por ejemplo, que ya ve, no sé si ha mirado películas que supuestamente, entre comillas, son bíblicas, ¿verdad? Pero no lo son. Ahí nomás le ponen ahí cualquier cosa y luego el show, ¿verdad? Pues si no, no hay dinero para que gane esa película o ese programa.
Pero bueno, entonces usted ha mirado allí que tienen ídolos, ¿ok? Y tienen más de los que le voy a decir, pero nomás para que sea más rápido. Vamos a poner que tienen el rey el dios del sol, la diosa luna, la diosa madre tierra y el dios del agua. Vamos a poner, por ejemplo, así, ¿ok? Y no me diga, o no me diga cuáles son esos dioses porque los estoy inventando yo ahorita, ¿ok? Bueno, entonces, entre ellos, ¿verdad? Esa persona se acuerda y dice, ah, por el Dios de Israel también. Entonces, ahí pone un ídolo del Dios de Israel, ¿verdad? Y en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Luego desde el 1 en adelante miramos nosotros qué es lo que da Dios Padre Todopoderoso en ordenanzas a el pueblo de Israel a través de Moisés. Bueno, entonces ella o él, ¿verdad? Dice, no, es más fuerte el Dios de los hebreos que estos dioses, pero no me puedo deshacer de ellos porque pues le van a echar la mano en lo que él está ocupado por allá, ellos le van a echar la mano. Bueno, pues Dios no ocupa ayuda, Dios es el Todopoderoso y el que anda mal es esta persona, ¿verdad? Que anda juntando a Dios Padre Todopoderoso con los ídolos que tiene, ¿no? Entonces es por eso que aquí el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Porque es el apóstol Pablo en Efesios, dice, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Que pues andaban con otros dioses, ¿no? Dice, pero dice aquí, ¿verdad? Directamente, dice, a la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Fíjese, aquí nos dice que éramos hijos de ira, pero ya no lo somos porque ya somos en Cristo Jesús. Si usted, ¿verdad? Va a tener un pleito grupal, ¿verdad? Por decirlo así, pero usted no va a hacerlo enfrente de su casa o no lo va a hacer directamente donde va a estar su esposa, ¿verdad? O su novia, si no se casa. Claro que no. Entonces usted primero saca a su esposa o a su novia de ese lugar y luego ya va y hace lo que va a hacer con esa numeración de gentes, ¿no? Bueno, es lo mismo que va a hacer Cristo Jesús antes de que empiece, ¿verdad? La tribulación con la gran tribulación, que son 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Bueno, entonces, ¿verdad? Saca a su novia, porque nosotros los cristianos somos la novia. Y no es que quiera decir que porque nosotros somos hombres y que vamos a ser como mujeres. No. Ese es hombre y mujer, todos somos la novia, quiere decir, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Que él da a entender el amor, ¿verdad? El amor que debe tenerle tanto el hombre el esposo a la esposa como la esposa al esposo. O sea, así, ¿verdad? Unidos. Entonces él dice, bueno, pues así es como yo los quiero, ¿verdad? Y quiero que sean conmigo, que no me vayan a tener ídolos por ahí, ídolos por allá, y oye, ¿y a mí dónde me dejan? ¿Verdad? O a mí me dejan como primero y otros como segundo y tercero. No, yo soy el primero y el último, a mí no me pongan más ahí aparte de mí, ¿verdad? Bueno, entonces dice el 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ok, ya nos amó, no dice con que nos va a amar, dice que con que nos amó, 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego fíjese lo que dice, por gracia sois salvos. ¿Ok? Bueno, entonces, ya en el 6 dice, y nos resucitó juntamente con Él. O sea, ya hemos sido resucitados para lo que es nuestro Señor, lo que es para nosotros ahorita, ¿verdad? Un pasado y luego estamos en un presente y luego en un futuro. Bueno, pues el futuro para Dios ya es un pasado, ya esto Él ya lo miró hoy y dice, bueno, pues de 1000, ¿verdad? Que crié de esos, ¿verdad? O que de mi creación, ¿verdad? De 1000, bueno, pues 300 fueron buenos. Pues ya, estos son los buenos, los demás a la basura. Haga de cuenta, por favor. ¿Ok? Entonces dice, de verdad, dice, por gracia sois salvos. ¿Ok? Y luego dice el 6,
y nos resucitó juntamente con él, y asimismo nos hizo sentar con él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fue que todo fue por él, nada por nosotros. Y si nosotros no hicimos nada para poder nosotros, ¿verdad?, venir a Cristo Jesús, o más bien para merecer el cielo, ¿verdad?, directamente, entonces quiere decir que cómo es que vamos nosotros a hacer que perdure la salvación eterna. Si eso lo hizo nuestro Señor hace alrededor de 2000 años y dijo, una vez y para siempre, ya, eso ya es, ¿ok? El que viene a mí es ya para vida eterna. No dijo él, a ver si dura para vida eterna. No, dice, es para vida eterna. Ok, 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, cuando habla de siglos venideros, ¿verdad?, nosotros debemos de entender el tiempo, ¿verdad?, que pasa primeramente, ¿verdad?, desde que nuestro Señor, ¿verdad?, Dios Todopoderoso viene, ¿verdad?, encarna, ¿verdad?, en Cristo Jesús, 100% hombre, y bueno, entonces ya, ¿verdad?, pues pasa lo que tiene que pasar, de ahí otros 2000 años para acá. Pero cuando usted le digo yo esto y diga a usted, oiga, pero eso de que Dios Padre Todopoderoso encarnó, entonces ¿quién se quedó en el poder de él allá? No, 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 es que mire, él tiene poderes, él no es como nosotros, ¿ok? Mire, yo lo he dicho, Dios Padre, ¿verdad?, es como nosotros, o más bien nos hizo a nosotros al igual que a él, acuérdese lo que dice. Entonces nosotros somos, éramos y somos espíritu, alma y cuerpo. Los que no son en Cristo Jesús, espíritu muerto, pero ahí está el espíritu muerto, ¿ok? O dormido, o un foco apagado, ¿ok? Y los que ya somos en Cristo Jesús, ya ese foco apagado prendió, ya hay luz, ¿ok? O ya revivió. Acuérdese que dijo, ¿verdad?, que el muerto, aunque estén muertos, vivirán. Entonces, toda esa relación se nos da a nosotros en el sentido, ¿verdad?, de que nosotros, cuando nosotros estábamos en un lugar que no era en Cristo Jesús, éramos muertos, ¿verdad?, en el espíritu, ¿ok? Entonces, por eso que se lo estoy diciendo, ¿ok? Entonces, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, entonces no hay otro medio para merecer el cielo, solamente en Cristo Jesús. No puede usted ir por obras, ¿ok? Bueno, entonces dice el 9, el 8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Ahora, obrar, cuando usted dice tengo fe, no es obrar. Obrar es tener algo que cree usted, nada más, es creer, tengo fe, creo. Oye, y ¿saldrá bueno este muchacho aquí para este puesto que le diste? Tengo fe. Sí, creo que sí, ¿me entiendes? No es obrar uno. Entonces, por eso es que uno no estamos acá diciendo que nosotros, ¿verdad?, obramos con la fe, ¿ok? Bueno, entonces cuando dice, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no para obras, para que nadie se gloríe. Fíjese bien, dice entonces, ¿verdad?, el 8, porque por gracia sois salvos por la fe, y lo dice, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Y luego en el 9 dice claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, venimos sin obras. Y cuando ya somos en Cristo Jesús, ya somos para buenas obras. Mire lo que nos dice el 10. Dice, porque hechura suya somos. ¿Ok? Ya cuando nacemos de nuevo, dice, porque hechura suya somos. Creados en Cristo, y ahora somos creados en Cristo. En aquel tiempo, ¿verdad?, éramos sin Dios. ¿Se acuerda que yo he puesto videos donde dice, ¿verdad?, que antes estábamos sin Dios en el mundo, sin Cristo Jesús, sin el pacto o el nuevo pacto? Bueno, entonces ahora dice, ¿verdad?, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antes para que anduviésemos en ellas. Bueno, entonces ya diciendo esto, pues no entiendo cómo es que la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría, ¿verdad? De los pentecostales, dicen que se pierde la salvación, que deben de luchar para no perderla, que deben directamente, ¿verdad?, de afanarse a ella, de no pecar para no perderse. Pero la pregunta es, ¿por qué no se han perdido si han pecado y siguen pecando? Ellos mismos dicen que pecan, entonces ¿por qué no se han perdido? ¿Qué es el pecado, verdad, que los lleva a la perdición? Porque solamente es a la perdición, no pueden ir y venir, ir y venir. Pues ya se perdió y ya se perdió, ¿ok? Bueno, entonces dice directamente ahí eso, pero vamos entonces ahora directamente vamos a Primera de Juan, no, perdón, a Juan, no es Primera de Juan, es a Juan, ¿ok? Es Juan y vamos a irnos directamente, permítame tantito porque aquí lo tengo apuntado. Sí, es Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 y es en el versículo 28, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice Juan capítulo 8, versículo 28. Dice, díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y mire, yo estoy juntando unos versículos para hablarlo, ¿verdad? En otro video, del cual ya aquí tengo, ya esto ya lo apunté para un nuevo video, pero bueno, ese es otro video. Y lo dice, y que nada hago de mí mismo, mas como mi Padre me enseñó, esto hablo, ¿ok? Lo dice el 29, y el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre las cosas que le agradan a Él. Ponga mucha atención. Dice 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Fíjese bien, hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de esto? Porque hay veces que a mí me ha tocado, ¿verdad? Bueno, yo tengo por allí un amigo en común. Digo amigo porque si él no es en Cristo Jesús, pues no puedo decirle hermano. Pero dice, no, creo como tú dices. Le dije, ¿crees porque yo te dije? No, creo porque lo dice la Biblia, no porque yo te lo diga. ¿Ok? Bueno, entonces dice directamente el 31. Fíjese lo importante de la palabra de Dios. ¿Qué tanto no les hablaría mi Señor Jesucristo en ese momento, en ese tiempo, verdad? Que para que les haya dicho lo siguiente. Dice el 31, dice, entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Pero ¿qué es permanecer en su palabra? Bueno, creer firmemente en lo que Él dice. Eso es, porque la Biblia es su palabra. Y yo creo en lo que Él dice, por ejemplo, ¿verdad? A mí me vienen y me dicen, oye, ¿sabes una cosa? Que las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas, ¿qué hay de eso? Mira, así somos nosotros. La mitad de la iglesia se va a quedar y la otra mitad se va a ir. Yo le digo, no, es que no es así. No malinterpretes la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Mateo 24 claramente nos habla, ¿verdad? En el tiempo que Él vivió, en el tiempo que estaba vivo en carne y sangre. Entonces quiere decir que hablaba con judíos, es decir, que hablaba con el pueblo hebreo, ¿ok? El pueblo de Israel. Y entonces no era para nosotros, ¿ok? No era para nosotros, ¿ok? Ya después que Él viene para con nosotros es otra cosa. Pero mire, fíjese bien lo que dice el 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Bueno, mire, en aquel tiempo era para que se celebrara, ¿verdad?, el milenio con Cristo Jesús
nuestro Señor de señores, el Rey de reyes, el verdadero y único Dios. ¿Ok? Bueno, entonces aquí directamente miramos, ¿verdad? Que nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Bueno, libres, ¿verdad? De condenación eterna. ¿Ok? Porque todo aquel que iba a creer en él, acuérdese que dice, aquel que aunque esté muerto, vivirá. ¿Ok? Bueno, entonces dice directamente aquí, vamos a irnos al 33, ¿verdad? Dice, y respondiéndole, simiente de Abraham somos, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. Como dices tú, seréis hechos libres, ¿verdad? A lo mejor estaban pensando como cuando estaban sus padres, ¿verdad? Los primeros que estaban allá en Egipto, ¿verdad? Que eran esclavos, ¿no? En esclavitud. Entonces dice directamente el 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Mire, fíjese bien, ¿nosotros practicamos el pecado? No. Ya un cristiano no practica el pecado. De repente pecamos, sí, porque todavía estamos en este cuerpo de carne y sangre, de las malas tentaciones, ¿ok? Pero no somos practicantes del pecado como antes, ¿verdad? De que viniéramos a Cristo Jesús, ¿ok? Por eso dice, mi palabra os hará libres, o la palabra, ¿ok? Entonces dice el 35. Y el siervo no queda en casa por siempre, ¿ok? Mas el hijo queda por siempre, ¿ok? Mas el hijo queda por siempre. 36. Así que si el hijo os hiciera libres, serías verdaderamente libres. ¿Quién nos hace libres? Cristo Jesús. ¿En quién somos libres? En Cristo Jesús, ¿ok? Y lo dice el 37. Yo sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene lugar en vosotros. 38. Yo lo que he visto con mi padre hablo, y vosotros lo que habéis visto con vuestro padre hacéis. Pues ahí tuvimos una muy buena experiencia leyendo, ¿verdad? Donde nos dice que si nosotros leemos y leemos, entonces vamos a entender mayormente ahora ya con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Bueno, pues Él nos va a dar a nosotros el entendimiento que es. Acuérdese que Él está en nosotros, ¿ok? Para enseñarnos o recordarnos, en este caso, ¿verdad? A los que fueron practicantes de la ley, ¿verdad? Lo que viene siendo lo correcto de una cosa a la otra, y también de que Él en su resurrección iba a vencer a la muerte, y que en su crucifixión iba a llevar el pecado de todo ser humano, es decir, que Él acabó con el pecado, ¿verdad? Venció a la muerte, ¿verdad? Y bueno, entonces todo aquel que venga a Él, pues ya es libre. El que no, no. Él dice, no, pues nomás el que quiera venir. No voy a ir a traerlos a fuerza, es al que quiera venir, ¿verdad? Entonces, ya con esto dicho aquí, miramos nosotros, ¿verdad? Que Él relacionaba a quienes no eran en Cristo Jesús, ¿verdad? Hijos de pecado, ¿verdad? Hijos del diablo. También decía, ¿verdad? Hijos de la desobediencia, etcétera, etcétera. Pero lo interesante para acá, en un buen sentir, mire, vamos a ver lo que nos dice a nosotros Romanos. Vamos a Romanos. En Romanos, vamos a mirar nosotros en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 7. Mire lo que nos dice aquí, Es muy importante
¿por qué vamos a leer no nomás un versículo de un capítulo, verdad? O de un libro, no, vamos a leer lo que nos da por un entendimiento mejor en todo lo que leemos. Fíjese bien lo que dice, ¿ok? Por el pecado que mora en mí. Es decir, yo, en Raúl Delgado, hay pecado que mora en mí. ¿Cómo que no? Y aquel que diga que no, miente. ¿Ok? Ahora, es en mi cuerpo, no en mi alma ni en mi espíritu, porque el alma ya fue limpia de todo pecado. Ya mi espíritu está en relación con Dios. Pero mi cuerpo, pues no, porque yo, por más que quiero alejarme del pecado, el cuerpo a mí, ¿verdad? Raúl Delgado me quiere llevar a pecar, mas yo me le resisto, pero él me quiere llevar a pecar. Ahora, eso no es cuidarme yo a mi salvación eterna, no, eso es yo me cuido por la primera razón, para no ser castigado por Dios, porque va a decir, oye, si te estoy dando la herramienta de que tú puedas decir no, 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 entonces, ¿cómo es que vas? No, pues ahora mira, te voy a castigar, ¿verdad? Póngale que a lo mejor la primera vez me la pase, la segunda, a la tercera no, o a la primera me castiga. Mire lo que dice entonces. Dice Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No lo permita Dios. Antes yo no conocía el pecado, sino por la ley. Él era de aquel tiempo, ¿verdad? De cuando no había la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no lo había llamado a él, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, como era su nombre Saulo, ¿verdad? Ahora ya Pablo, pero antes Saulo. Entonces, dice, por eso, dice, antes yo no conocía el pecado, sino por la ley. Es decir, que la ley, ahí decía, mira, ¿sabes qué? Si codicias, si esto, si aquello, estás pecando, ¿verdad? Nosotros podemos mirar los requisitos para un hebreo que debía de hacer, pues para no morirse, ¿no? Para que no muriera. Vamos a decir que de todo esto que él vivió, ¿verdad? Parte de lo que él nos cuenta, ¿verdad? Dice que, pues, dice, antes yo no conocía el pecado, sino por la ley. Dice después, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. ¿Ok? Dice el 8, pero el pecado tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencias porque sin ley el pecado estaba muerto. Entonces el pecado está vivo, el pecado tiene vida, ¿verdad? Algo que uno pues dice, oye, es que es imposible a veces que cuando menos pienso ya pequé, ¿no? Bueno, entonces, por eso dicen, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿sí? Obró en mí toda suerte, ¿ok? Dice el 9, así que yo sin la ley vivía en algún tiempo. Pues como no había ley, él decía, no, pues yo estaba tranquilo, mire así y así, ¿verdad? Mas viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bueno, no había ley, él vivía como si nada, vivo. De repente les dicen, oiga, ¿sabe qué? Esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, 613 por decirlo así, ¿verdad? Dice, y aquí usted, pues dice, mire, yo aquí morí, aquí. Oiga, pues no, yo ya estuve muerto muchas veces. No, hombre, ¿qué pasó? No, pero sí, bueno. Entonces dice, ¿verdad? Porque sin ley, la ley, el pecado estaba muerto. 9. Así que yo sin la ley vivía en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 10. Y hallé que el mandamiento que estaba ordenando para vida, a mí era para muerte. Una vez más, dice, y hallé que el mandamiento que estaba ordenado para vida, a mí era para muerte. ¿Ok?
Fíjese bien lo que nos dice el 11. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Ok? 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Sí, el que es malo es el ser humano, ¿verdad? Por la desobediencia. ¿Ok? Acuérdese, Adán pecó por desobedecer. Adán pecó por desobedecer. ¿Ok? Dice el 13, dice, luego lo que es bueno para mí me es hecho muerte. No lo permita Dios. Entonces, si la ley era buena, pues entonces, ¿cómo era buena si a mí me ocasionaba muerte? ¿No? Es que no se podía. No hay ser humano que con la ley, guardando la ley, vaya al cielo. ¿No? Entonces dice, luego lo que es bueno para mí me es hecho muerte. No lo permita Dios, sino que el pecado, para que aparezca pecado, o por lo bueno, me obró la muerte. ¿Para qué? Por el mandamiento, el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. Si yo, por ejemplo, ando sin conocer el mandamiento de la ley, ¿verdad?, de lo que es pecado y no es pecado, y yo veo algo que no debo de ver, pero lo veo natural. O sea, yo no le veo pecamina, que sea pecado allá, que sea feo, ¿no? Pero si ya me dicen a mí, oye, es que eso es pecado, entonces ya cuando lo veo de repente digo, ay, ya pequé, y luego como que es más, ¿verdad? Como, bueno, pero ¿por qué pequé? O sea, ¿qué es lo malo en ello? ¿Qué es lo malo en ello? ¿Por qué pequé? ¿Qué es lo que hice mal? ¿No? Algo así. Dice 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado, carnal, en el pecado espiritual, el alma y el espíritu, nada más. No puede ser alma, espíritu y cuerpo, porque el cuerpo es pecaminoso, entonces por eso el cuerpo no puede elevarse al cielo, no puede heredar el cielo, nomás es el espíritu y el alma, y esto sí, vino a Cristo Jesús, esa alma, y bueno, ahora ya es limpia de todo pecado, ¿verdad? Sin mancha, ¿verdad? 15, porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero, esto no hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Bueno, entonces el apóstol Pablo nos da a nosotros un entendimiento de que, mira, Raúl, por ejemplo, Raúl, pues tú de repente a lo mejor vas a mentir por compasión, vas a mentir por esto, por aquello, de repente se te sale una mentira sin querer, jugando, ¿verdad? Dijiste algo que no era, soñaste un sueño, X, ¿no? Mira, en eso, pues si no eres en Cristo Jesús, eres condenado. Ya, se acabó. Pero cuando eres en Cristo Jesús, no. ¿Por qué? Porque Él conoce, Él sabe de todo eso. Pero sabes una cosa, eso no quiere decir que porque tú, ¿verdad?, ya eres de verdad, en Cristo Jesús, pues vas a andar pecando. ¿Se acuerdan lo que miramos nosotros al principio? Pues es donde dice que para que la gracia abunde, pues no, ¿verdad? Entonces, claro que no. Bueno, entonces dice el 16, y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena. 17, de manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí.
18, porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora cosa buena. ¿Por qué? Porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora cosa buena. Y luego fíjese lo que dice, porque tengo el querer, más obro lo, o me dice, más obrar lo bueno no lo alcanzo. Entonces dice, no, no, Raúl, mira, ¿sabes qué? Va a haber cosas que sí de repente te van a llevar al equívoco. Por ejemplo, yo me ha tocado, y lo he dicho en videos, ¿verdad? Que de repente quiero, a buscar, voy a buscar el nuevo video, ¿verdad? Voy a buscar eh, lo que va a hacer mi nuevo video. Y lo voy a hacer, si son las 4 a las 6, o si son las 10 de la mañana, voy a hacer tal hora. Y de repente, ¿verdad? En otras cosas se me fue el tiempo y ya no lo hice. Dije, ay, mira, yo lo quería hacer. Ay, no. Entonces, algo así se refiere el apóstol Pablo. Eso es, ¿verdad? Que lo que tú quieres hacer no lo haces, más lo que no quieres terminas haciendo, ¿verdad? Ok, y luego dice, otra vez 19, dice, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita conmigo. Claro, imagínese cómo no va a habitar con usted si está usted viviendo en este cuerpo carnal. ¿Ok? Cuerpo de carne y sangre. ¿Ok? Entonces dice... 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, interior, espiritual, en lo interior, no en lo exterior, que es la carne. ¿Okay? Entonces dice, mas veo otra ley en mis miembros, la ley carnal, dice, rebelándose contra la ley de mi mente. Yo quiero servir a Cristo Jesús, yo quiero siempre hablar buenas palabras, quiero siempre estar atento, ¿verdad?, a lo que yo pueda ayudar a mi prójimo, mayormente a mis hermanas y hermanos en Cristo, pero eso me lleva a mí, ¿verdad? Por ejemplo, mi vista me pierde si yo veo algo bonito por ahí, X, no sé, mis oídos, ¿verdad? Igual, son carnales, entonces yo oigo por ahí algo y me gusta el chisme y estoy escuchando. O simplemente, ¿verdad? Algo más que sea, y eso mismo, pues es lo que nos lleva a nosotros a no cumplir nuestras metas de decir, bueno, pues yo dije que iba a dedicarle tanto tiempo a la Biblia, tanto tiempo a esto, al otro, aquello, y no lo hice. ¿Por qué? Por esta mente carnal, por este cuerpo carnal. Perdón, por este cuerpo carnal. Entonces dice, mas veo otra ley en mis miembros, rebelándose contra la ley de mi mente y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Oh miserable hombre de mí. Así fíjese lo que dice. ¿Quién me liberará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me liberará del cuerpo de esta mente? Fíjese bien. Pues ¿quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Porque usted va a ser arrebatado, pero este cuerpo de carne y sangre no se va a ir. Se va a ir nada más usted. Bueno, cuando sea el arrebatamiento, sí, pero no va a ir el cuerpo al cielo. No va a llegar. Este va a ir a cierto lugar en la superficie, ¡pum!, y ahí se va a quedar. Ya de ahí es el alma y el espíritu, ¿verdad?, que van a poder llegar, ¿verdad?, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el aire, para así por siempre estar con Él. Entonces dice 25, gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, nosotros
sabemos que ya hemos sido salvos, sellados, ¿verdad? Ya hemos sido salvos, siempre salvos, sellados, siempre sellados. Ya nosotros, ya no está en nosotros, en que nosotros podemos quitar el sello o no quitarlo, no. Eso está en Cristo Jesús, y Él dice que no va a dejar a nadie que el Padre le ha entregado. Entonces aquí, ¿verdad? Servimos nosotros con la mente a nuestro Dios, ¿verdad? En el cuerpo interior, ¿verdad? En el alma y en el espíritu, pero ya con la carne, pues sin querer de repente flaqueamos en algo y es todo, pero hasta ahí. Pero practicar el pecado, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que todo aquel que practica esas cosas no heredará el reino de Dios. Ahora, cuando habla de no heredará el reino de Dios, estamos hablando posiblemente de que sea de cuando habla, ¿verdad? Del tribunal de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, ¿verdad? Tú por buenas obras hiciste esto, tú no hiciste nada, pues no vas a ganar nada, pero tampoco te voy a desechar, tú te quedas, pero pues no, mira. Ahora, ¿qué podría ser eso? No creo yo que vayan a hacer monedas de oro, de plata, para poder ser ricos y unos pobres, no. Yo me imagino que son como diademas y todo eso, ¿verdad? Como de cargos, vamos a suponer, es un ejemplo, no digo que eso sea, pero vamos a suponer que sea diadema de honestidad, por ejemplo. Pues mira, esa diadema o corona, ¿verdad? Va a ser más grado que que no la tiene. ¿Por qué? Bueno, entonces ¿verdad? Va a ayudar al que es más grande, y el que va así va por escala, ¿no? Algo así pienso yo. Ok, bueno, ahora, fíjese bien lo que directamente nos dice ahí mismo en Romanos, pero ahora vamos a Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6, me equivoqué. 6, y vamos a irnos Romanos capítulo 6, 1 y 2. 1 y 2. Fíjese lo que nos dice. 1. Romanos capítulo 6, 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. No lo permita Dios, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está, ahí está. Podríamos nosotros flaquear, ¿verdad? Pero Dios Padre no nos deja caer, es decir, tropezar, mas no caemos. Podríamos nosotros de repente, ¿verdad?, decir algo, pero no es algo como para que nos castigue nuestro Señor, ¿no? Nos pasa por alto muchas cosas, porque Él dice, están en cuerpos carnales todavía, ¿verdad? Ahí están. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Cuando viene uno a lo de la ley todavía, o lo que viene a la expresión, ¿verdad? De el evangelio, ¿verdad? A los circuncidados, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Si hay pecado de muerte, ¿verdad? Que muchos confunden, que dice, si hay pecado de muerte, pues por esto no pidan. Okay, entonces, mira, allá hay pecado de que sí hay de muerte para juicio eterno. No, está hablando, ¿verdad? Él ahí directamente de que si, por ejemplo, el pecado que cometió no es para muerte carnal, pues está bien. Pero si lo es, pues ya no, porque pues no pueden hacer nada, ya no hay nada que hacer. Lo buscó, pero es muerte carnal, no espiritual. Y cuando dice el apóstol Pablo también en Primera de Corintios, por ahí, algo así, nos dice también lo mismo, ¿verdad? Parece que es Primera de Corintios 15. Ahorita vamos a ir a ese, para que vea. Entonces también es lo mismo que dice. Dice, hey, mira, ¿sabes qué? Entreguémosle el cuerpo a Satanás para que el espíritu vaya con Dios, o sea, se encuentre con Jesucristo, ¿verdad? En el tiempo, en el poster tiempo. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, por eso dice aquí una vez más, dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no. Es decir, ¿cómo nosotros, y si sabemos que si el pecado era
tanto así. Pero entonces resulta de que la gracia al pecado, cuando el pecado es así, la gracia es así o más, entonces ¿cómo va a ser que nosotros, verdad? Nomás por eso pues vamos a cometer pecado, ¿verdad? No, claramente que no. Ya no vamos a perseverar en el pecado, ya no. Perseverar o la otra palabra, ¿verdad? Que yo menciono, ¿verdad? Este, practicar, son lo mismo, más o menos. Entonces, pues no. Pero sí, sin querer, vamos a seguir tropezando, pero no caer, no caer, tropezar. Bueno, entonces, por eso ahí dice, no lo permita Dios, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si yo sé que el Espíritu de Dios mora en mi corazón, yo digo alma, espíritu y corazón, si mora en mí, ¿cómo es que yo voy a entristecerlo yendo a un burdel, emborrachándome, metiéndome con la vecina, X? O sea, yo, por favor, no lo haría. El apóstol Pablo nos habla de los que no heredarán el cielo. Entonces, yo me imagino que como ellos practican eso, ellos lo practican, lo hacen, es su costumbre, ¿verdad? Entonces, pues no, pero los que no lo hacemos, pero que de repente caemos, perdón, que tropezamos, más no caemos, bueno, pues entonces, no. O si nosotros, si Dios nos dice, no, no lo hagas, pero yo, boom, yo voy y lo hago, me va a castigar. Y no voy a practicarlo, caí, pero no me voy a seguir ahí una vez tras de otra, una vez, ¿por qué? Porque me va a castigar, ¿ok? Bueno, entonces, ya dicho eso, vamos ahora directamente a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, ¿ok? Primera de Corintios. A ver, espéreme tantito porque quiero aclarar esto que estaba mirando. A ver, permítame tantito. Permítame. Permítame tantito, Aquí, era el que yo quería hablarles, de cual habla igual el apóstol Pablo que el apóstol Juan. Fíjese en lo que nos dice aquí, esto es rapidito, dice, se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y el tal, no dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Esto no lo está hablando claramente al pueblo hebreo, sino que nos está hablando a los que no son en Cristo Jesús todavía. Dice, tanto que alguno tenga la esposa de su padre, es decir, la madrastra. Dice, y vosotros estáis hinchados si no tuvisteis antes luto, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. 3. Porque yo ciertamente, como ausente en cuerpo, más presente en espíritu, ya he juzgado como, como presente a aquel que esto así ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado, bueno, voy a decir el capítulo, el versículo último, el 5, ok, no lo leí, no dije todos, pero este sí lo voy a decir para que hasta ahí le llegues, leyendo, dice, ¿verdad? El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces es lo mismo que Juan. Si el apóstol Juan nos daba a decir a nosotros, ahí en lo que está ahí, ¿verdad? Es de que si alguien se metió, ¿verdad? Con la mujer, un ejemplo, que fueran igual. No lo son a lo mejor, pero que fueran a lo mejor fueran igual, ¿verdad? Y lo hizo, no, pues ya no pidas por él, porque ya ese ya no, ese ya
poquita levadura va a enleudar toda la masa. Es decir, ese pecadito, por muy chiquito que sea, va a hacer que los demás pequen y se va a hacer más grande toda la masa va a pecar, todos ellos van a pecar, van a decir, oye, si este lo hizo, ¿por qué yo no? Eso es, ¿verdad? Directamente lo que nos da a entender, pues yo quería que encontráramos, no me acordaba bien de la cita. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo que dice Corintios, ¿verdad? Capítulo 6, ¿ok? Que viene siendo en el 6 y vamos a irnos al versículo 11. Vámonos al 11 y vamos a ver qué nos dice en el 11. Fíjese lo que dice. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais alguno de vosotros, mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados. Ese el versículo o uno de los versículos que más me gustan, porque no es solamente un versículo, sino que hay muchos versículos que me gustan y este es uno de ellos, ¿no? Donde yo, ya Raúl Delgado, he sido lavado, ya he sido santificado y ya he sido justificado ante los ojos de Dios. Dice una vez más, lo voy a leer. Dice 11. Y esto erais algunos de vosotros, mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y de qué estaba hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, estaba hablando, ¿verdad?, de lo que viene siendo, que nos dice del 7, ¿verdad? Leamos del 7 al 10. Dice, luego de todas maneras hay culpa entre vosotros, porque tenéis pleitos los unos con los otros, porque no sufrís antes el agravio, para que no aguantéis antes ser defraudados. 8. Mas vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a vuestros hermanos. 9. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Ahí es a donde yo quería llegar el tema, ¿verdad? ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Bueno, aquí es a donde nos hablaba en el 11, ¿verdad? Donde dice en el 9, dice, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Ahora, aquí hay quienes dicen que no heredarán, ¿verdad? Coronas, que no heredarán pues lo que Dios, ¿verdad? O nuestro Señor Jesucristo vaya a darle a cada uno, ¿verdad? De lo que cree que, no que merezcamos, sino que le va a dar, ¿verdad? Pues yo nunca he dicho ni creo que merezcamos nada. Nosotros no merecemos nada, ¿verdad? Somos salvos para vida eterna por la gracia de nuestro Señor y no por nuestras obras. Y entonces, pues, ¿qué puede ser, no? Todo lo que viene escrito aquí, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 6 nos muestra a nosotros que nosotros, ¿verdad? Éramos unos idólatras, o aunque no hayas tenido idolatría, como por ejemplo, que digas que no, pero es que yo no creía ni en la Virgen, yo no creía ni en el santo fulano, ni aquí, porque yo me doy cuenta ahora que hay más de lo que yo pensaba en ídolos, pero en México. Pero simplemente con el hecho, ¿verdad?, de que tú te creas más que Dios, o que tú creas que tú eres mejor, ¿verdad?, que cualquier ser humano, o que tú creas, ¿verdad?, que porque tú trabajas, que porque tú tienes, puedes humillar a quien tú quieras, pues también, o sea, todo eso lleva, ¿verdad?, al pecado y a pecado de muerte. Todo eso es pecado de muerte, todo pecado es de muerte en lo espiritual, ¿verdad?, para condenación eterna. En lo carnal no, en lo carnal solamente, ¿verdad?, incluso ahorita, ¿verdad?, en lo carnal solamente de muerte es aquellos, ¿verdad?, que han hecho violaciones en lo actual, ¿verdad? Pues delitos grandes, vaya, delitos grandes, ¿no? Ya es muerte, nadie puede hacer nada por usted, lo van a matar, se acabó. Pero para lo que es en el alma, es con un solo pecadito, con una sola falla, ¿verdad? Tienes para
al infierno. Por eso es que dice que nadie puede entrar a nuestro Señor Jesucristo si no es por Él mismo. Perdón, no puede entrar al cielo si no es por nuestro Señor Jesucristo. Es el único. ¿Ok? Tengo otros versículos aquí que quiero mostrar de carrera, ¿verdad? Porque ya es tarde. Bueno, pero vamos a mirar 1 Corintios capítulo 10. Ahí mismo en 1 Corintios, nomás que nos vamos al 10. Vámonos al 10 y es en el 5, ¿ok? Vámonos al 10 y es en el 5. Aquí estamos. ¿Ok? Dice, amonestaciones con la idolatría. Fíjese lo interesante de aquí. Dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 5 en adelante. Dice así, más de muchos de ellos no se agradó Dios, porque fueron derribados en el desierto. 6. Pero estas cosas fueron ejemplos para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Bueno, codiciar cosas malas, pues es algo, ¿verdad?, que no es más, hasta aquí sabemos que es malo, ¿no? Por ejemplo, si mi vecino tiene un carro último modelo y que diga, yo quiero tener ese carro y mucho más, aparte todavía que vaya y se lo robe, etcétera, ¿no? O otras cosas, ¿no? Dice 8. No, perdón, dice 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, como está escrito. Sentóse el pueblo a comer y beber, se levantaron a jugar. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea, todo lo que está aquí el apóstol Pablo expresando, nos lo juntó allí, donde lo acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Y luego dice el 9, ni tentemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron y fueron destruidos por las serpientes. Otro, ¿verdad? Aquí tengo otro que me gustaría, ¿verdad?, apuntarlo, porque esto es mucho interesante, me está ayudando, ¿ok? Bueno, ahora sí, ahí va. Dice entonces el 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destruidor. 11, mas todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y son escritas para nuestra amonestación, sobre quién los fines del mundo son venidos. ¿Ok? Sobre quién los fines del mundo son venidos. Es decir, que todo lo que nosotros leemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en profecías, unas ya cumplidas, otras por cumplirse, son, ¿verdad?, para que sepamos los tiempos en los que estamos. Y también donde nos habla, ¿verdad?, del pueblo de Israel, nos habla para que miremos nosotros que, pues, para que no nos pase a nosotros lo que les pasó a ellos. Es decir, a los que no están en Cristo Jesús todavía, ¿ok? A los que no están en Cristo Jesús todavía y a los que ya estamos en Cristo Jesús, pues que no hagamos tales cosas para no recibir castigos, regaños, etcétera, etcétera. Ok, dice el 12, así que el que si piensa estar firme, mire que no caiga. Esto cuando dicen mire que no caiga, lo atacan luego a que si no estás firme, te fuiste, ya pierdes tu salvación eterna. Bueno, el contexto dice otra cosa. Dice 13, no os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres. Fíjese bien, más que allí. Ok, 13, no os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres. Dice, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar o resistir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay cosas que hacemos nosotros que no están bien, pero pues
dice Dios, pues está bien, son normales esas, te la voy a pasar porque estás en ese cuerpo carnal. Ah, pero ya esta no, porque esta ya no es, ¿verdad? Principalmente nos aclara aquí la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad? Que dice claramente, ¿verdad? Más fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Es decir, que entonces si yo estoy pensando en algo que de plano no debe de ser, ¿verdad? Estoy ya tropecé, ahí voy a cometerlo, pero dice Dios, no, yo te voy a ayudar a que no caigas a esa tentación. Entonces Él me endereza poquito, pero yo digo, no, yo voy, ¿no? Entonces sí, oye, no, ya Él me ayudó a que no, pero ahí voy yo otra vez, ¿verdad? Y dice, no, mira, te voy a castigar. Entonces dice el 14, por lo cual, amados míos, huid de la idolatría. ¿Ok? Huid de la idolatría. Entonces todo aquel que es en Cristo Jesús y lee directamente desde Romanos a Filemón, que son las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Pues sabemos nosotros lo que Él nos pide que no hagamos y lo que está en que nosotros pues, hacemos sin querer, ¿no? Pero que no hagamos son muchas cosas que debemos de saber cuáles son. Ya las he puesto en videos. Ok, ahora vamos a lo que viene siendo Hebreos. Vamos a Hebreos, ok. Y esto también lo quiero poner en el contexto porque ya lo hice una vez, pero como que no les interesa cuando les quieren hablar así de la verdad, del contexto de la palabra, ¿verdad? De nuestro Señor. Pero mire, vamos a irnos a lo que viene siendo... Permítame tantito. 4, vamos al 12, Hebreos 12, 4. Dice directamente Hebreos capítulo 12, versículo 4. Dice, vosotros no habéis aún resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que os hablo como a hijos míos. Dice, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. A ver, Raúl Delgado, si sabes bien que no debes de hacer esto y lo estás haciendo, te voy a reprender, dice nuestro Señor, te voy a reprender. De la manera que Él me va a reprender, no va a ser de la manera que lo hacía mi mamá o mi papá carnal, no, aquí o un manazo o una nalgadita, no, Él lo va a hacer diferente, en un aspecto muy diferente, ¿ok? Hay muchos, por ejemplo, que yo pierda el trabajo, o que batalle, si no tengo, que batalle mucho para encontrar trabajo, perder un ser querido, no sé, muchas cosas. Reprendido, una enfermedad, qué sé yo, reprendido, ¿ok? Puede ser una enfermedad, puede ser que si yo acostumbro a querer irme a fuerzas a tal lugar, ¿verdad? Y apenas era mi costumbre carnalmente, ahora ya espiritualmente, ya le hago fuego a la carne, ¿verdad? Y no me importa, en la carne voy y trato de hacer cosas que no debo de hacer. Entonces ahí es a donde ya a mí se me castiga, ¿verdad? A lo mejor... pues una mano, un pie, un ojo, quedo, no sé, algo, pero algo va a ser, ¿verdad? Entonces dice claramente, ¿verdad? Allí, así como lo estamos mirando nosotros, ¿verdad? Dice directamente, ¿ok? Dice, vosotros no habéis aún resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que os hablo como a hijos. Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. 6. Porque el Señor al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Bueno, yo soy su hijo. Oigo yo por ahí a muchos que dicen, ¿qué es la palabra que usan? Siervo de Dios. Yo no soy siervo, yo soy hijo de Dios.
Y a mí me lo ha dicho claramente el apóstol Pablo y también me lo ha dicho el apóstol Juan, ¿sí? Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, y todo aquel que creyó en él le dio potestad de ser hijo de Dios. Entonces yo soy hijo de Dios, ¿ok? Y ya si usted no quiere ser hija o hijo de Dios, ya es usted. Yo sí quiero ser y soy hijo de Dios, ¿ok? Entonces dice, porque el Señor al que ama, castiga y azota, cualquiera que recibe por hijo. 7. Si sufrís el castigo, dice, si sufrís el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? No castiga. Versículo 7. 8. Mas si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, luego sois bastardos y no hijos. Entonces, fíjese bien lo que dice el 8, aquí fácil. Mas si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, no hay uno que no, si luego sois bastardos y no hijos. Entonces yo un día le dije por ahí, ¿verdad? A un hermano, le dije, no, le dije, es que ya no se nos cuenta el pecado para perder salvación eterna, sino para ser castigados. Dijo, no, hombre, ¿a poco nos va a andar castigando Dios? Le dije, yo sí, pero no sé por qué me lo dijo. Bueno, esto a la verdad es lo que yo quería que ustedes supieran, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros somos realmente en un entendimiento bueno, si nosotros, y mira, y tenía más versículos en otros capítulos, pero yo creo que, mira, voy a irme a ya el último, ¿ok? Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, ¿ok? Sí, hombre, al cabo es temprano, pero va a ser un entendimiento todavía más mejor. Y nos vamos a ir directamente al versículo, no, capítulo 5, y luego nos vamos a ir al 17. Perdón, al 17. No, Primera de Corintios 5. A ver, vamos a ver, aquí andamos un poquito mal. No, es 5 del 1 al 7. Vamos a ver qué nos dice el 1 al 7, ¿ok? No, perdón, ya lo había leído. Ya lo había leído. Discúlpeme, pero es que estaba muy interesante esto, ¿ok? Estaba muy interesante esto. Bueno, es todo, ahora sí. Creo yo que es todo para no hacer más grande el video. Mejor ya lo otro lo dejo para otro video, ¿ok? Lo interesante en esto, hermanas, hermanos en Cristo, familia, amigos, es de que los que ya somos en Cristo Jesús sabemos qué es lo que nos pertenece por derecho y sabemos que es nada. Nada nos pertenece por derecho. Sabemos también que nosotros vamos a heredar, pero no merecemos nada para heredar. Es todo en gracia de nuestro Señor que nosotros vamos a recibir lo que Él nos dé, ¿verdad? En lo que viene siendo directamente, ¿verdad? El momento más feliz, ¿verdad? De nosotros cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mirándolo, en el tribunal, ¿verdad? De nuestro Señor, ¿verdad? Cuando estemos en las bodas, ¿verdad? Todo va a ser algo muy, pero muy hermoso, ¿verdad? Mayormente ya en cuerpos glorificados, imagínense usted, ¿no? Wow. No, es otro sentir. Ahora, amiga, amigo, pues también, si usted piensa, ¿verdad? Que usted está bien, está bien. Si usted ve estos videos nomás por verlos, está bien. Pero cuando usted mire que la iglesia, es decir, los cristianos, hemos sido arrebatados, usted debe haber ya escuchado por ahí, si no es que en mis videos, en otros videos, qué es lo que no debe hacer para que usted no vaya a ir permanentemente, ¿verdad?, a sufrir eternamente, ¿ok? Eternamente, permanentemente, sino que va a tener que dar su vida en derramamiento de sangre, en sufrimiento, qué feo, ¿verdad?, para fin de que usted sea y pertenezca a mi Señor Jesucristo.
¿ok? Así de que bueno, pues yo agradezco de verdad a todos, ¿verdad? Los que ven estos videos, saludos para todos, Dios les bendiga, saludos para Argentina, para México, para Estados Unidos y para más países que ven los videos, pero no ponen aquí directamente, ¿verdad? En lo que les gusta, ¿verdad? Para que yo sepa más de dónde más ven los videos. Y bueno, pues que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Nos vemos pronto.